Muy buenos días, hermanos. Lo que vamos a ver a continuación es un estudio que ya tenemos en el canal. Tenemos toda la explicación bíblica de esto, todo el contexto. Hemos estado restaurando esta palabra, la palabra Satán. Vamos a hablar del diablo. El diablo es lo más predicado en las iglesias cristianas. No saben el nombre del Eterno, pero sabemos bastante sobre qué es lo que hace el diablo y sobre las maneras en cómo está tropezando, siendo un tropezadero para nuestro pueblo, o para el pueblo cristiano, hablemos así. En muchos lugares de la restauración de las raíces hebreas también siguen creyendo en esta teoría, en este montaje que hizo el cristianismo para poder mezclarse, hacer un sincretismo con todas esas culturas paganas que tenían un conocimiento del inframundo, del diablo, de las idas al cielo, el infierno, la religión en sí. Nosotros debemos de entender que las escrituras en este tiempo están cumpliendo un rol muy importante cuando las restauramos a través de la tecnología, del contexto de la historia, de la arqueología, las ciencias. Entonces, vamos a ver este estudio detenidamente y sí les pedimos a los hermanos que si tienen alguna pregunta, no hagan un prejuicio adelantado de las cosas, sino que pregunten, que a través del chat de YouTube vamos a esclarecer cualquier inquietud. Es un tema extenso, pero se cae por su propio peso. Cuando traducimos, casi todos los que estamos aquí en Raíces Hebreas, en la restauración de Israel, hemos regresado utilizando Internet, utilizando las ciencias, la tecnología, hemos restaurado con diccionarios. Entonces, no nos cerremos a este estudio, no vamos a tener presente lo que aprendimos, lo que nos inculcaron inclusive desde niño, ¿no? Adelante con este video que les vamos a mostrar y les invitamos a ver los estudios que tenemos en el canal de este mismo tema. Malo, malo, el diablo es malo y nos corrompe. Rompe, desde niño lo sabía y no hice caso. El diablo es malo y nos corrompe. Rompe, el diablo colorado. Una de las más grandes mentiras de la religión es la idea del diablo o Satanás. Se encuentra tan arraigada en el corazón y la mente de muchos que la sola idea de que éste no exista crea tanta nostalgia y confusión como a un niño cristiano al enterarse de que Santa Claus no existe. Y deja en ellos un vacío que no le hace sentido a sus vidas. Y no quieren renunciar a la idea de esta fantasía. Son felices viviendo a la sombra de ella. O para ser más claro, siendo esclavos de este concepto no bíblico. Cuando no se conoce al Eterno, nos vemos envueltos en la necesidad de crear para el Todopoderoso un contrincante, un ser de caricatura, completamente irracional, y solo de chiste, pues, siendo completamente honestos, analicemos un momento la idea. Si pensamos realmente que el Eterno es todopoderoso, grande en majestad y sabio infinitamente, ¿por qué creeríamos que existe un ser milenario que le conoce mejor que nosotros y ha visto su inmenso poder desde perspectivas que nosotros no sabemos, y pretendemos creer que aún así este ser sería su opuesto, o sería quien le lleve la contra, o intente interferir en sus planes cuando sabe claramente que nunca podrá contra él, o que no le ganará al final? ¿No les suena esto como un episodio de cualquier caricatura infantil? Es claro que nos han engañado. Aquella dualidad entre blanco y negro, yin y yang, positivo y negativo, solo existe en la naturaleza, en todo aquello que ha sido formado por el Creador para dejar un equilibrio en sus leyes de la física y química que rodean al universo. Pero cuánta falta de entendimiento de nuestra parte sería ver y experimentar el mundo y querer aplicar las leyes naturales al Creador también. No hay nada más absurdo que pensar así. Él es Ein Sof. De él procede la luz y las tinieblas, el bien y el mal, la vida y la muerte. Él no tiene contrincante,
No insistamos en querer darle uno. Pero esto son solo argumentos racionales. Y sí, apelo a su racionalidad e inteligencia en primer lugar, pues es la herramienta que el Eterno nos dejó para conocerle. Pero ahora también vamos a mostrar evidencias. La mayoría afirma que existe un diablo o Satanás, no porque así lo concibiera en principio, o porque desde un exhaustivo análisis de la vida llegó a esa conclusión. No, la gran mayoría que en el diablo tiene convicción es porque así lo ven reflejado en sus Biblias y dicen, si está en la Biblia, es verdad. Y yo soy un creyente temeroso de Dios y la palabra de Dios me enseña que existe un diablo. Ok, pero para aquellos que así piensan, ¿qué pasaría si se demuestra que la idea del diablo Satanás, como la conocemos hoy, no está en la Biblia, sino que todos esos lugares fue una manipulación del texto para adaptar a un documento hebreo un concepto pagano que ya existía en la corriente religiosa y filosófica de los traductores de la Biblia? Pregunto, ¿dejaríamos ahora sí de creer? Prefiero iniciar explicando esto y destruir la base sobre la cual se encuentra fundamentada la mentira del diablo, en lugar de pretender ir verso por verso de la Biblia y darle la real explicación. Esto es algo muy similar a la idea del infierno que ya hemos presentado en videos anteriores, así que entremos en materia. Debemos saber bien que la palabra Satán en hebreo es un adjetivo, no un nombre propio. Satán es el adjetivo en hebreo usado para decir opositor o adversario. Y esta palabra no tiene ninguna inclinación a lo bueno o a lo malo, pues si yo me opongo o me paro en el camino para hacer obstáculo a alguien, sea para el bien o para el mal, soy un Satán. Si usted ve a un niño pequeño dirigirse a algún peligro y usted se lanza a detenerlo y le impide seguir avanzando, salvándolo ya sea de un golpe, caída o algún siniestro, usted ha hecho la labor de un Satán, aunque le salvó la vida al niño, porque no tiene que ver con algo negativo. David mismo le pide al Eterno que sea Satán frente a sus enemigos, y el Creador envió ángeles que hagan la función de Satán muchas veces en las Escrituras, como es el caso de Balaam, su asna y el ángel que se atravesó en el camino. Él fue un Satán, como está escrito en hebreo. En el original hebreo, Satán es un adversario u opositor, ya sea de parte del Eterno o alguien contrario a sus propósitos. No es un nombre, nunca aparece como un nombre propio. Las pocas veces, como en el libro de Job o de Zacarías, que se traduce la palabra Satanás, sepamos bien que es un neologismo. Es una palabra inventada en aquel momento por el traductor para crear una nueva idea o concepto que él mismo ya tenía, una interpolación en última instancia, pues la palabra Satán en hebreo aparece constantemente en todos los textos de la Tanakh. Pero cuando aparecen circunstancias de oposición normal entre un hombre y otro hombre, o entre Dios y los enemigos de Israel, la traducción correcta que aparece en español es adversario o oposición. Sin embargo, cuando esa misma palabra se ve involucrada en un contexto en el que un ángel entra en un conflicto con un elegido del Eterno, como es Job o el sacerdote Josué, se toma la molestia aquel traductor de ya no ponerle opositor o adversario. No le coloca así, le pone Satanás, creando ahora la idea de un ser ficticio. Pero ahora, siendo aún más honestos, la idea del maligno, como la de un ángel caído, no viene precisamente de la Tanakh, llamada también la Biblia hebrea, o la Biblia con la que enseñó Yeshua, Pablo, Juan, Pedro y todos los apóstoles en su tiempo del ministerio. No, esta idea es gestada en las manipulaciones, que no son pocas, de aquel compendio de escritos llamado comúnmente como Nuevo Testamento. Es en esos textos, los escritos de los primeros discípulos, que jamás conocieron en conjunto las congregaciones nazarenas primitivas, los que han sufrido tergiversación descontrolada, creando severas doctrinas enredadas, amalgamadas con creencias completamente paganas y de otras culturas. El documento del Nuevo Testamento, como lo conocemos y tenemos hoy en nuestras manos,
tiene una cantidad exuberante de sincretismos, llenos de filosofías y creencias grecorromanas, que a su vez fueron tomadas de las babilónicas, sumerias y egipcias. Es por ello que vemos fundamentos doctrinales tan opuestos a las escrituras hebreas como son la Trinidad, el infierno, la iglesia gentil, la descalificación de Israel, la abolición de la ley y, por supuesto, el diablo, entre muchas otras. Y todo esto se origina de las malas traducciones o la manipulación del documento llamado Nuevo Testamento. Al igual que hicieron con la palabra Satán en hebreo, que destrozaron su real significado y etimología para acomodar a su doctrina de esclavitud, en el griego hicieron algo similar. Tomaron la palabra diabolos, que en griego hace referencia a un término jurídico que significa acusador o fiscal, y cuando en el contexto de la acusación suele ser falsa, le traducen como calumniador. Y aquellos que tienen la tarea de traducir a otros idiomas este texto de contenido hebreo que se halla en una lengua griega, vieron en la palabra diabolos la oportunidad de crear un personaje forzando al texto para que ahora sea el diablo. Esta diabólica ficción no resiste al más mínimo análisis crítico del texto, ya que todas aquellas mencionadas del diablo, Satán o Satanás, terminan en su real contexto siendo un error de traducción. Fue en realidad el zoroastrianismo de donde se tomó la idea de Satán o el diablo, y es del zoroastrianismo donde el cristianismo tiene basada muchas de sus ideas sin saberlo. Es Angra Mainyu, el dios zoroastriano del mal, la oscuridad y la ignorancia. Y esto impactó fuertemente al cristianismo y otras religiones que tomaron este concepto de una personificación del mal, y era ya algo aceptado dentro de los escribas y traductores del Nuevo Testamento, y así lo plasmaron en su trabajo. Cuando toman a Isaías 14 y a Ezequiel 28 para decir que allí están hablando de Satanás o de un ángel caído que en el paraíso se rebeló contra Dios, es una interpretación basada en ideas preconcebidas de la imagen del diablo. Es algo no fiel al texto y, por supuesto, ajeno a la mente hebrea. Una interpretación cerrada y totalmente sesgada, ya que en Isaías 14 habla del rey de Babilonia, el hijo de Nabucodonosor, y su juicio final, tal como narra Daniel que ocurrió. Y en Ezequiel 28 lo que vemos es la descripción del rey de Tiro. En ambos casos son profecías que hablan de hombres, de reyes con egolatría que serían derribados a la tierra en su momento. Aquellas palabras de querubín protector, subiste a lo alto junto a las estrellas del cielo, o en el huerto de Edén estuviste, las flautas y tamboriles estuvieron preparados para ti el día de tu creación, o cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana, son solo descripciones típicas de la época, dirigida a los reyes. Lo mismo se dice del rey de Israel o del faraón, rey de Egipto. Así es como los antiguos escribían para elogiar o exaltar a los reyes. De hecho, el título Hijo de Dios es un título acuñado para el rey en todas las culturas del antiguo Medio Oriente. Pero la mano mentirosa de los escribas cambió la verdad en mentira. Y hoy nuestras Biblias hablan de un diablo o Satanás, como un personaje. En la Vulgata latina ya no dice lucero, hijo de la mañana, que es como una comparación con Venus, la estrella más brillante que se ve en el cielo en las mañanas. No, ya la Vulgata dice Lucifer, que para muchos ya es el nombre y el apellido del diablo. Con todo esto, no negamos la existencia de entidades o seres extremadamente inteligentes no humanos que promueven agendas contrarias a la del Eterno. Por supuesto que de estos hay muchos, y más de los que podemos contar o saber, pero no es un diablo como un jefe o cabecilla de ellos. Los hijos apóstatas de Israel sirvieron a Baal, dios de los cananeos, Moloc, dios de los sidonios, Astorec, diosa de los amorreos, Baal-peor, dios de los moabitas, y al faraón en su momento entre los dioses egipcios.
pero ninguno de estos tenían o tienen relación alguna con Lucifer, con cachos y rabo. Todos estos, anteriormente mencionados y más, son entidades que se manifestaron en su momento a la humanidad y se implantaron como dioses a ellos al verlos superiores, pero cada uno tiene su agenda individual. Su creación no es muy diferente a la nuestra y adoptaron sus propias creencias y políticas, como lo habría hecho China antes de que Marco Polo recorriera la ruta de la seda, y no tienen por qué creer en el Dios de Israel. Y estas entidades no son muy diferentes y no tienen por qué creer en el Dios de Israel, pues el Eterno, para ser manifiesto, para que le conozcan, tiene que primero revelarse a los suyos. Y para aquellas entidades, nosotros seremos su juicio y quienes estamos llamados a mostrar la justicia del Creador al universo. Pero en ninguna manera es un Satanás como lo dice el mito cristiano. Estas entidades son seres no humanos, que parte de la ufología les llama alien o extraterrestres. Pero ciertamente todo ángel enviado del Eterno que baje del cielo es un extraterrestre, pues su origen no es de la tierra. Todos ellos no son dioses, al sentido que viven en un paraíso o creadores de mundo. Coexisten con nosotros, pero fuimos nosotros quienes los elevamos a categoría de dioses, ya que no conocemos al Creador. Tal cual como decir que existe un Satanás cuasi todopoderoso. Hemos hecho un Dios porque no conocemos al Creador. Estos seres tienen su raza, sus huestes, sus ejércitos también. Pero Yeshua es superior en su resurrección. Con un poder militar otorgado por el Eterno, ahora sus ejércitos al mando de Miguel le sirven a él. Y nadie puede con él. Es rey sobre el dios vagante, Og, Shejón y Júpiter. Todos aquellos que se hicieron llamar dioses sucumben ante su poder, pero no hay un diablo. Es hora de elevar nuestro entendimiento y dejar de creer en mitos. Debemos ser serios y académicos con la Escritura y saber que no todo lo que dice mi Biblia al español Reina Valera o la que sea, no es inmaculada o fiel copia del original. Parte de nuestra labor como difusores del reino es no únicamente restaurar el mensaje, sino las escrituras en contexto, para restaurar así el mensaje. Y a pesar de que tenemos la orden de trabajar con la Reina Valera, sí debemos señalar los puntos de error y repetirlos hasta que no haya quien no lo sepa. Somos la generación llamada a salir de Babilonia, a quienes se les otorgó el conocimiento de los misterios del reino como ninguna otra, por lo cual rompamos las cadenas que nos atan a una vida de esclavitud. Cuando entendamos la verdad y asimilemos que el diablo no existe, seremos verdaderamente libres, porque solo la verdad nos hará libres.